Bienvenidos a todos, es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes en nuestra Casa de Paz para esta semana. Es una bendición muy especial para mí poder estar aquí con ustedes. Pues mi nombre es Emily de García y hoy me acompaña mi hermana Gladys de Martínez. Y pues estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes para poder compartir un tema muy especial, muy precioso, que es bastante importante que todos nosotros podamos conocer y aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Así es. No sé si quieres dar la bienvenida también. Sí, bienvenidos todos. Creo que el tema que hoy vamos a tratar es un tema esencial para nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que vamos a hablar hoy acerca de la obra del Espíritu, Mili, y creo que todos somos hijos de Dios y todos somos guiados por el Espíritu, así que bienvenidos y esperamos dejar una palabra de poder en sus vidas. Amén. Pues vamos a iniciar así este tema precioso, como dijo mi hermana, la obra del Espíritu Santo. Y vamos a iniciar leyendo en San Juan, el capítulo 16, los versos del 4 al 15. Es un poquito largo lo que vamos a leer, pero está muy bien explicado lo que nos dice este pasaje acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Pues acá este pasaje que hemos leído nos relata cómo Jesús le habla a sus discípulos acerca de esa necesidad que hay de que Él vaya al Padre. Porque dice que cuando Él vaya al Padre, enviará a otro Consolador, ¿verdad? Y vemos acá también que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, pues es una etapa muy especial, muy importante en la historia de la humanidad, en donde vemos que la persona más importante en esta tierra no es un hombre, no es el gobernante de la nación más poderosa del mundo, no es un líder político que pueda tener mucha influencia, no es un líder religioso, no es un científico, no es un benefactor, tampoco es la persona más rica, más adinerada del mundo, sino que la persona más importante en esta tierra es el Espíritu Santo, esa preciosa persona que Jesucristo dejó cuando Él fue al Padre, ese Consolador, ese amigo que debe estar presente en todo momento, en todo lugar. Él debe ser siempre la persona más importante. Amén. Amén, así es. Tiene que ser Él el primero, ¿verdad?, para nuestras vidas. Decía acá en lo que estaba leyendo, dice que nos dejará un Consolador. O sea, Jesús se fue, Jesús no está presente entre nosotros, pero desde ese momento en el que Jesús dejó la tierra,
nos dejó un consolador. O sea, no estamos solos, quiere Amén. decir, ¿verdad? Así es. Nunca vamos a estar solos. Quizás en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, pero tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra, y dice que nunca vamos a estar solos, que siempre va a estar el consolador con nosotros. Amén. Y vamos acá a la segunda parte que dice, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios con nosotros. Dice, en el Antiguo Testamento se le llamaba Espíritu de Dios, porque dice, estaba el Espíritu de Dios, porque habitaba con ellos también. Los escritores del Nuevo Testamento le llamaban Espíritu Santo, porque procede de Dios. Pero podemos encontrar muchas otras referencias de él con distintos nombres, como Jesús le llamó el Consolador, como estamos leyendo en este pasaje. Jesús decía, voy a dejar un Consolador. Está también el Espíritu de verdad, que es el que nos enseña, el que nos muestra las cosas tal y como son en verdad. También están también se le da otro nombre como Espíritu de vida, Espíritu de resurrección, Espíritu de adopción, Espíritu de poder, Espíritu eterno, Espíritu de santidad, Espíritu de gracia, de sabiduría. Vemos a lo largo todos los nombres que han puesto, yo pienso de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo cada persona y cada persona que puso estos nombres. El Espíritu es todo esto. El Espíritu nos da poder, nos da vida. El Espíritu nos resucita, nos da, habla también del Espíritu de adopción, nos da la gracia para poder acercarnos al Padre. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir lo encontramos en el Espíritu. No podríamos vivir sin el Espíritu. Hablábamos que el Espíritu es Dios y la palabra nos dice, separados de Él, nada podemos hacer. Y es así, por eso nosotros necesitamos para vivir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia de vida, es poder, es amor, es gracia, es bendición, sabiduría, es todo lo que el hombre necesita, dice aquí la palabra, y es así, es todo lo que usted y yo necesitamos para poder vivir una buena vida. Necesitamos. Es el mismo Espíritu por el cual en la creación Dios impartió vida a todas las cosas creadas, a todo lo creado lo impartió por medio de su Espíritu. Es también el mismo Espíritu por el cual Dios sopló aliento de vida en el primer hombre. Por medio del Espíritu hubo vida. Es también ese mismo Espíritu el que cubrió a María, la Virgen, y engendró a Jesús, el Hijo de Dios. Todo eso se hizo por medio del poder del Espíritu Santo, porque sin Él nada podríamos hacer, no podríamos caminar, no podríamos tener una vida victoriosa si no fuera por el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el que opera el nuevo nacimiento en toda persona que se arrepiente, que confiesa sus pecados y que entrega su vida a Jesús. Es el Espíritu el que nos redarguye, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas mal, es el Espíritu. A veces yo antes pensaba y decía, es la conciencia, es que, la conciencia no me deja. No es la conciencia, es el Espíritu que dice que está desde el principio, obrando, operando en nosotros. Es ese Espíritu el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos lleva a una buena vida, a una nueva vida, y nos hace reconocer nuestro pecado, dice acá, ¿verdad? Y reconocer al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos quienes hemos nacido de nuevo por el Espíritu hemos recibido una nueva vida. No sé, usted ha recibido una nueva vida, yo he recibido una nueva vida en Cristo por medio del Espíritu. Y hemos sido hechos hijos de Dios. Y en nuestra condición de hijos de Dios, el Espíritu Santo nos santifica para ser templos del Espíritu Santo, para estar con Él, para hacer las cosas que Él hace, como dice acá, que es amor, es bendición. Entonces, si nosotros somos santificados, somos purificados por medio de ese Espíritu,
nosotros podemos también ser amor, podemos también tener sabiduría, podemos también tener todo lo que el Espíritu es, ¿sí? Es por el Espíritu Santo que Dios habita, dice, con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros. Es por el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que le conozcamos, que Así sepamos es. quién es el Espíritu Santo. Muchas veces solo escuchamos, ¿verdad?, de un Dios trino y se tiene la revelación de Dios Padre como creador, como hacedor de todas las cosas, del Hijo que vino a restaurar esa relación, pero no siempre se tiene el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, de esa obra tan poderosa y extraordinaria que Él hace en nuestras vidas. Y por eso es tan importante que le conozcamos y que aprendamos que debemos tener una relación cercana con el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego dice también acá, el Espíritu Santo tiene todas las funciones y atributos de Dios. Porque como ya dijimos, es Dios, ¿verdad? Es Dios manifestado por medio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la misma que Jesús realizó mientras vivió en esta tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dijo Jesús. Si pueden buscar Lucas 4, del 18 al 21, Jesús hablando acá dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que aquí Jesús estaba indicando era lo que el profeta Isaías había anunciado muchos años antes, ¿verdad? Muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y él decía, hoy se está cumpliendo esta palabra. Y antes esa palabra no podía ser una realidad, porque no estaba la unción del Espíritu Santo de Dios, aún no estaba operando en la vida de Jesucristo. En ese momento Él lo anuncia, ¿verdad? Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, ¿verdad? Puedo entonces hacer todas estas cosas que se mencionan, traer libertad, traer sanidad, traer restauración, porque ya el Espíritu está sobre su vida. Entonces esto lo que significa es que si el Espíritu de Dios no actuaba en Jesús, Él no hubiera podido realizar todas las obras que realizó, no hubieran podido ser como legítimas de parte de Dios, ¿verdad? Porque siempre todas las cosas sobrenaturales, todas las cosas poderosas que Jesús realizó, debían estar respaldadas por el Espíritu Santo, que es el que da el poder. Así es. Jesús mismo lo dijo, vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces es importante notar esto, ¿verdad? Como Jesús mismo dice, el Espíritu está sobre mí y por eso yo puedo hacer todas estas obras. Jesús acá nos da una muestra a todos nosotros de cómo nosotros debemos entrar en ese mover sobrenatural del Espíritu Santo. Dice también que Jesús, cuando fue bautizado, se vio de manera visible el Espíritu Santo descendió sobre él, dice, ¿verdad? En forma de una paloma. Descendió sobre él y él fue investido por el Espíritu Santo, fue lleno de ese poder, fue lleno de esa autoridad. Y así Él nos muestra que nosotros también debemos entrar en ese camino de obediencia a Dios e ir siguiendo los pasos de Jesús para poder también ser llenos de ese Espíritu que nos da el poder. Luego dice que ya en su ministerio Jesús obró bajo la unción del Espíritu Santo. Jesús reveló lo que verdaderamente era el pecado de acuerdo al punto de vista de Dios y no de acuerdo al punto de vista de los religiosos de ese tiempo.
porque en ese tiempo estos religiosos tenían su propia doctrina. Ellos seleccionaban qué cosas eran pecado y qué cosas no. No eran guiados conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su palabra, sino que ellos mismos determinaban qué cosa era pecado y qué cosa no. Y si nos damos cuenta, en estos tiempos pasa también, ¿verdad? Las personas pues tienen sus propios parámetros y deciden qué es pecado y qué no. Por eso existen las famosas mentiritas blancas, ¿verdad? Pero sabemos que delante de Dios no hay color ni tamaño de pecados. Muchas cosas que la ciencia o la misma religión o qué sé yo, han como querido suavizar, ¿verdad? Y pues se toleran muchas cosas que delante de Dios no están bien, que Dios no tolera, que Él no soporta, porque dice que Él aborrece el pecado. Aunque Él ama al pecador, Él aborrece el pecado. Y hay muchas cosas que en nuestra sociedad se han permitido, se han tolerado y se ven como normales, como que están de moda o son aceptables dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero que igual están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Jesús también vino, aparte de revelar todo esto que era considerado pecado delante de Dios, también reveló los misterios del reino a sus discípulos. Los acompañó, los consoló. Dice que también fortaleció a los afligidos, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos por el diablo, hizo milagros creativos. Cada vez que Él tenía una oportunidad, Él lo hacía, ¿verdad? Y todo esto es ahora obra del Espíritu Santo. Él sigue haciendo todo lo que Jesús hizo cuando Él estuvo en esta tierra. El Espíritu Santo lo sigue haciendo ahora a través de nosotros, sus hijos. Él sigue obrando a través de las personas que están dispuestas a ser usadas por Él. En San Juan 16, 7 y 8, Jesús le dijo a sus discípulos, como ya leímos al principio, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Jesús sabía que era necesario que Él se fuera, que ya no estuviera físicamente entre nosotros, para que entonces el Espíritu Santo empezara a operar a través de nuestras vidas, que nosotros pudiéramos ser un instrumento de Dios, que el Espíritu se moviera en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, y que esas mismas obras que hizo Jesús se siguieran realizando a través de todos los que hemos creído en la obra que Él hizo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo entonces se lleva a cabo en cada uno de nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y venimos a ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén, así es. Ahora somos nosotros los que podemos hacer todas las cosas que antes Jesús hizo aquí en la tierra. Hoy nosotros estamos, como dice aquí la palabra al principio, por cuanto nos ha ungido, dice, para dar buenas nuevas, ¿verdad? Para llevar libertad a los cautivos. Eso es nuestro trabajo y debemos de realizarlo con amor, debemos de hacerlo con el poder y la autoridad que el Espíritu nos da a nosotros hoy de hacerlo. Y por eso, por eso Jesús mismo dijo que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores de las que Él hizo, porque Él sabía que pues íbamos a tener como más experiencia tal vez en el caminar sobrenatural, viendo el ejemplo de Jesús, viendo el ejemplo de los apóstoles y de todas las personas, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Hasta este momento, el poder y el mover sobrenatural del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Amén, así es. Otro atributo que vemos acá del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es creador, es creativo. En el principio, vamos a leer en Génesis 1 y 2, el principio de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que el Espíritu Santo fue partícipe en la creación, desde el principio, dice, como Espíritu de vida, tenía poder, se movía sobre toda cosa que se estaba creando. Aún antes de que se creara, el Espíritu ya estaba moviéndose, ya existía, ya era esa persona especial que fue la que empezó y la que dio vida y la que da poder a todo lo que nosotros hoy tenemos. Otro atributo que vemos dice que el Espíritu Santo imparte la paternidad de Dios. Ese es muy especial y es el que nosotros como hijos debemos de tomar. El Espíritu Santo imparte la paternidad de Dios. Romanos 8, 4, 16. 14 al 16, perdón. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros sabemos que, dice, la esencia del ser está en su espíritu. Nosotros somos esa esencia de Dios. Y cuando nosotros clamamos, dice acá, si somos guiados por ese espíritu, somos hijos de Dios. Entonces, hoy puedo preguntarme yo y puedo preguntarle a usted, ¿quién está guiando su vida? ¿Por quién está siendo usted guiado? ¿Está siendo guiado por las cosas de este mundo, de este siglo, de estas circunstancias, de esta pandemia, de todo lo que estamos viviendo? ¿O estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Porque dice eso, somos hijos de Dios. Pues no, dice, no habemos recibido el espíritu de esclavitud, sino vamos a recibir un espíritu de adopción. Hemos recibido. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos de las promesas. No importa la circunstancia que hoy estemos viviendo, no importa si hoy estamos en pandemia, no importa si hoy los trabajos están escasos, no importa, porque sabemos que hay un espíritu que nos da poder, que nos bendice, que nos abre puertas cada día, porque quizás un día no nos ha ido bien, pero viene el siguiente día, dices, nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Y el Espíritu Santo está ahí todos los días. Cuando usted se levanta el Espíritu con usted y opera en usted y a través de usted. Entonces debemos de creerlo. Dice, por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Nosotros tenemos un Padre, somos hijos porque tenemos la paternidad de Dios. Es como un niño. ¿Qué necesita un niño si tiene al papá? No necesita nada. El único que hace es decir, papi, quiero, papi, necesito, quiero esto. ¿Y qué hace? Él sabe y espera confiado que se le va a dar. Y lo mismo pasa cuando nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la confianza, tenemos la certeza de que vamos a recibir y podemos llegar y decir, Abba Padre. Sí, porque nosotros somos hijos de Dios. La esencia del ser está ahí, dice. Por eso, cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos también la esencia de Dios en nosotros. Él nos imparte, Él nos afirma, ¿sí? Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. No podemos llamar a Dios nuestro Padre si no es por el Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu. No hay persona que pueda vivir sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Así que busque ese Espíritu todos los días. Clame por ese Espíritu. Nos identificamos con Dios como Padre a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace sentir en lo profundo de nuestro corazón que somos hijos de Dios. Muchas veces se dice solo de labios para afuera, ¿verdad? Hay personas que no tienen ese sentir real en su corazón, sino únicamente dicen, pues soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero no han tenido la experiencia real de ser hecho hijo de Dios y de poder recibir del Padre todo lo que uno espera, todo lo que uno anhela y poder tener esa relación cercana con su papá, ¿verdad? Por eso dice el Espíritu es el que nos lleva a decir Abba Padre, a tener esa cercanía de amor con Dios, ¿verdad? Y a sentirlo realmente como nuestro Padre. Amén. Otro atributo del Espíritu es que opera el proceso del nuevo nacimiento.
En San Juan 3, los versos 5 y 6, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay otro verso también, que es San Juan 16, versículo 8, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el mismo del inicio, ¿verdad? Nos recalca mucho esa obra del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la única forma en que un hombre o una mujer pueda nacer de nuevo, espiritualmente hablando, ¿verdad?, es por la obra del Espíritu Santo. Era lo que Jesús le explicaba a Nicodemo. No puede nuevamente entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, pero espiritualmente el ser humano necesita volver a nacer. Y como es espiritualmente, se hace únicamente a través del Espíritu Santo. Este primer texto es donde que leímos, es donde Jesús le explica a Nicodemo acerca de ese nacimiento espiritual. Le dice que es un nacimiento de agua, ¿verdad? Primero menciona un nacimiento de agua, que es la palabra de Dios. En Efesios 5:26 nos menciona la palabra, ¿verdad? Que el agua de la palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos purifica. Por eso es un nacimiento de agua y del Espíritu, porque es a través del conocimiento de Dios, a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos tener ese acceso al nuevo nacimiento, ¿verdad? También en el segundo texto, Jesús explica a sus discípulos cómo es que actúa el Espíritu en el nuevo nacimiento. Dice que primero convence o redarguye al pecador de su pecado. Le muestra en qué está fallando, cuál es su error. Y también dice que convence de justicia y de juicio de Dios. Entonces es una obra completa la que el Espíritu hace en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y transforma completamente nuestro ser. Por eso es una nueva vida, es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Luego también dice que el Espíritu Santo es fuente de revelación de todo misterio y verdad. Por eso decía en lo que nos enseñabas, ¿verdad?, que es el Espíritu de verdad. Es un espíritu que da revelación, que da guianza. Entonces, después que el Espíritu nos redarguye de pecado y nos lleva al nuevo nacimiento, el Espíritu realiza en nosotros todo lo que Jesús hizo a su tiempo aquí en la tierra, como ya lo habíamos visto hace un momento, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que es nuestro maestro, nuestro consejero, es nuestro líder, es quien nos guía en todo tiempo. También intercede por nosotros en nuestras oraciones. La palabra dice, ¿verdad?, que es el que está allí siempre intercediendo por nosotros. Y el Espíritu conoce muchas veces nuestra necesidad, aunque nosotros no la hayamos aún entendido, no hayamos en nuestra mente encontrado las palabras correctas para expresar nuestra necesidad delante de Dios. El Espíritu que está en nuestra vida conoce esa necesidad y se comunica de manera directa con Dios. Entonces Él intercede por nosotros en nuestras oraciones. También produce en nosotros un fruto extraordinario. Ese fruto que tiene varias características, ¿verdad?, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, ¿verdad? Todo eso es lo que el fruto del Espíritu Santo nos da. Entonces, todo hijo de Dios debe moverse en ese fruto, ¿verdad? Debe dar ese fruto si el Espíritu está morando en su corazón, en su vida. También dice que nos consuela y nos da fuerza para que en medio de las tribulaciones sigamos caminando victoriosos contra las tentaciones del diablo. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida
es extraordinario. Definitivamente no podríamos tener una vida plena si no tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón. Es indispensable que nosotros busquemos esa comunión con el Espíritu Santo, que podamos adorarlo, que podamos acercarnos a Él siempre, que podamos vivir con Él en todo momento, ¿verdad? Porque, como decías, separados de Él no podemos hacer nada. Él es el que nos capacita, nos fortalece, nos guía, nos ayuda en toda necesidad, ¿verdad? Amén, así es. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es alguien que toma nuestro lugar, que, como decías, conoce nuestras necesidades, sabe cómo es. Quizás nosotras no lo expresamos, quizás hay personas que se callan muchas veces lo que sienten por muchos años y en su carácter lo reflejan, pero el Espíritu sí lo sabe y dice, intercede por nosotros ante el Padre. Pero cuando nosotros no nos acercamos a ese Espíritu Santo, no podemos conocer, no podemos ser libres, no puede haber liberación en nosotros, no puede haber gozo, no puede salir a luz en nuestras vidas los frutos que dice la palabra, que son los frutos del Espíritu. Entonces nosotros no son en nosotros manifiestos esos frutos cuando nosotros no dejamos que el Espíritu obre, porque dice, como leíamos en todo este tema, dice que Él está ahí desde el principio, estaba desde antes de que este mundo fuera formado y sigue estando allí. Entonces creo que es tiempo de que le demos cabida a ese Espíritu, que le demos el lugar que el Espíritu de Dios merece en nuestras vidas, porque Él es todo, porque sin Él no podemos nosotros continuar, no podemos tener una buena vida, no podemos caminar en victoria, no podemos ser felices, no podemos tener un matrimonio feliz, no podemos tener una familia feliz si nosotros no damos ese lugar al Espíritu para que Él sea el primero en nuestra casa, para que Él sea el gozo y todo lo que nosotros necesitamos. Él toma nuestro lugar, dice, y toma el control de nuestra vida, pero debemos permitírselo. Es nuestro acompañante, es nuestro compañero, es nuestro protector, es consejero, es defensor, es proveedor. Él nos abre puertas sobrenaturales. Cuando nosotros decimos, aquí ya vine 1000 veces, el Espíritu nos abre puertas. El Espíritu es el que te dice, regrese a ese lugar y vuelve a tocar esa puerta y regresa y se te abrirán. Es el Espíritu, pero debemos de darle esa cabida al Espíritu en nosotros. Entonces, Él es el proveedor, dice, pero para poder hacerlo debe estar sobre, con y en nosotros ese Espíritu. Debemos dar ese lugar, porque no podemos vivir separados del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros, pero aún dentro a veces estamos ya siendo cristianos, se puede decir, hijos de Dios, como decías, aparentemente podemos decir, yo soy hija de Dios, pero las cosas no pasan. ¿Pero por qué yo estoy en esta situación por años? ¿Pero por qué conmigo no se han dado estas cosas? Es porque no hemos tenido una búsqueda de ese Espíritu, ¿sí? Porque no hemos tenido esa relación verdadera con esa persona preciosa que se llama Espíritu Santo, que se llama Espíritu de Dios, que se llama Espíritu de verdad, que se llama Espíritu de gozo, de poder, de autoridad. Todo lo que necesitamos no lo tenemos porque no tenemos esa verdadera revelación de Dios y no tenemos la fuerza, la confianza para decir, sé que el Espíritu está conmigo. Y si usted hoy no se siente muy convencido, hoy en la noche creo que es la opción para que usted lo haga, para que usted busque, porque el Espíritu está allí. Solo necesitamos doblar nuestras rodillas, solo necesitamos un tiempo de oración, solo necesitamos poner la alabanza y a nosotros alabar con nuestras propias palabras para que el Espíritu descienda, para que el Espíritu esté donde usted está, en la circunstancia en la que usted se encuentra, el Espíritu va a estar allí, pero necesitamos buscarlo, necesitamos la presencia de ese Espíritu para resolver cualquier situación en nuestra vida, sea económica, sea de familia, sea de empresa, sea de lo que sea, por lo que usted hoy está pasando.
es el Espíritu Santo el que va a resolver esta solución. Dice que es Él el que se pone en la brecha por nosotros, es Él el que toma nuestro lugar. Entonces debemos confiar. Jesús hizo una obra completa para nuestra redención y salvación. Entonces nosotros necesitamos que se complete la obra de nuestra edificación y madurez. Sí, y eso solo lo hace el Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que este es el tiempo. Esperamos haber dejado en usted un mensaje y quiero pedirle que cierre sus ojos y que empiece desde este momento y se comunique con ese Espíritu Santo. Él es nuestra conexión directa al Padre y solo necesita que nosotros abramos nuestra boca. Solo necesita que usted cierre su cuarto, doble sus rodillas y le diga: Espíritu Santo, aquí estoy. Toca mi vida. Tú conoces esa necesidad que hay en mí y hoy la entrego a ti. Cierre sus ojos y dígale: amado Padre, gracias. Gracias por permanecer en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias por revelarnos siempre la verdad y los misterios de tu reino. Gracias. Gracias por llenarnos cada día de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús hoy nos acercamos a ti, Señor. Te pedimos que nos llenes cada día más y más y más con tu unción, con tu espíritu, para poder caminar siempre en tu perfecta voluntad, Señor. No permitas que nos apartemos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Anhelamos conocerte más, Señor. Revélate a nosotros cada día. Muéstranos, Señor, siempre lo que debemos hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Espíritu Santo amado, te damos la bienvenida a nuestro corazón, a nuestra vida, y te pedimos que cada día estés con nosotros, que te levantes con nosotros, que camines con nosotros. Danos la fuerza, la fe suficiente para poder creer en lo que nosotros no estamos viendo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy sellamos esta oración, Señor, y bendecimos a cada persona que está hoy viendo este mensaje, Señor. Declaramos que su vida está llena del poder, del favor y de la misericordia que tu Espíritu Santo puede traernos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos a cada uno, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues le damos muchas gracias al Señor por este precioso tema que, como dijimos al inicio, es tan importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios, el conocer cada día más y más al Espíritu Santo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y seguimos declarando que esa presencia sobrenatural del Espíritu Santo está allí en su vida, está en su hogar, está en todas las cosas que usted realiza, y que ese anhelo por buscar y conocer más y más del Espíritu Santo crece cada día en su corazón. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén.